por tu misericordia, por todo lo que nos das, Señor, y venimos ante tu presencia para bendecirte, para honrarte, para recibir también palabra tuya. Háblanos, Señor, al corazón, bendícenos, según necesitamos todos nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la palabra proclame es el mensaje de este mes, hermanos. Antes quiero decirles que les manda saludos mi esposa, mi hijo también, se quedaron allá en Hueco, Texas. Mi esposa está ayudándole a nuestro hijo a acondicionar la vivienda que va a usar para estar allá. Ya empezó a estudiar. Gracias a Dios ya pasó su primera materia porque hizo un examen para revalidar una materia de historia y entonces sí la pasó, gracias a Dios. Pero mi esposa me pidió, gracias, me encargó mucho que les dijera que ya les extrañamos, pero allá tiene que estar ella todavía para ayudar y ya vendrá la próxima semana. Y yo también estoy contento de estar aquí. Llegué ayer de estar con ellos, pero aquí estoy ya extrañando nuestra iglesia. Que la palabra proclame tiene que ver con dos cosas. Número uno, que estamos en el mes de la Biblia. Este mes los evangélicos le llamamos el mes de la Biblia y tiene también que ver con que estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante, y una de las cosas más valiosas que hizo la Reforma Protestante fue justamente poner la Biblia al alcance de la gente. Antes de eso, la verdad, las personas no leían la Biblia, ni siquiera estaban en el idioma de su cultura. Estaban en los idiomas originales y muy poco en esos idiomas originales. La mayoría estaban en latín, que ni siquiera es idioma original. La Biblia no fue escrita en latín, ni una sola letra fue escrita en latín de la Biblia. Sin embargo, era el idioma que se consideraba sagrado en aquella época y estaba en ese idioma. Así es que la Reforma Protestante, eso es uno de los valores que tiene, que puso la palabra del Señor accesible y pasión a los seres humanos por entender la palabra. Por eso ustedes y yo leemos 2 Timoteo 4, 1 al 12. Me ayudan a leerlo, por favor, que es como la base de nuestra celebración del mes y del año. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos según estamos hoy. Que tu palabra trascienda nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad, nuestra conciencia, y nos bendigas, nos transformes un poco más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tesoro que cautiva la mente, le llamaremos al mensaje de hoy, hermanos. El tesoro que cautiva la mente, y obvio, se refiere a la palabra del Señor, por supuesto. Estamos en el mes de la Biblia y estamos hablando de la palabra del Señor que ha sido puesta accesible al ser humano. Y entonces este tesoro, por supuesto, que se trata de la palabra del Señor, que cautiva la mente. Dice así, 2 Timoteo 3, 14 a 17. Léanlo conmigo también, esta es la base del sermón de hoy. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Amén. Déjame introduzco, como he hecho en estos sermones especiales, con un dato histórico. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, y a esto se le considera el principio de la reforma religiosa del siglo XVI. Ahora, si algunos de ustedes tienen la idea de que las 95 tesis eran 95 libros, algo así como tesis doctorales o tesis de licenciatura en la universidad, no, tesis se refiere a frases. Las tesis de Martín Lutero son frases como estas: ni el Papa ni la Iglesia tienen poder ni derecho para perdonar pecados, solamente Cristo puede perdonar pecados y el hombre es salvo por gracia. Eso es una tesis. No crea usted que tesis es un librote grandote y que fue con unos clavos enormes y clavó 95 libros grandes. No, en realidad clavó un documento que se puede tener en la mano, es como un folleto, y son 95 declaraciones muy trascendentes, importantísimas, revolucionarias. Le pudieron haber costado la vida, en el sentido de que lo hubieran matado si hubieran podido. No pudieron porque, gracias a Dios, pronto tuvo bastante, ¿cómo se dice?, fama, tuvo éxito con muchas personas que empezaron a creer como él, y por esa razón no le pudieron matar, pero por ganas no se quedaron. El ex monje agustino, porque él había sido un monje agustino, escribe después de eso muchos libros, folletos, ensayos y cantos, con todo. Y con esos llenó su país, Alemania, y otras partes del mundo, y fueron revolucionadas por estas ideas.
El surgimiento de las verdades de la Biblia fue tocando la conciencia y la cátedra de muchos teólogos y profesores de las universidades de Europa. Muchas personas empezaban a decir, este tiene razón. Creo que la mayoría de las personas ya creían eso, pero no habían sido valientes para decirlo. Tenían miedo porque había una macro iglesia que era un poder político, social, económico, que gobernaba y ordenaba qué pensar y qué no pensar. Y cuando este ex monje agustino, o monje agustino, porque cuando lo hizo todavía era eso, decidió decir estas cosas, la verdad es que pegó con todo y mucha gente comenzó a pensar así. El 17 de abril de 1521, Martín Lutero comparece ante la dieta convocada en la ciudad de Worms, Alemania, en presencia de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, para responder sobre las ideas y enseñanzas contenidas en sus libros. Él comenzó a armar una revolución y eso llegó hasta la sede, hasta Roma. Lo mandaron llamar, le dijeron, ¿por qué no vienes acá? Nos enseñas algunas cosas. Y él iba a ir. Pero su abad, que era uno de sus primeros convertidos, su ex abad del monasterio, que era uno de los primeros convertidos, le dijo, ¿qué vas a hacer? No vayas. ¿No te acuerdas de fulano y de perengano y de sutano? Que lo mismo les pasó, también los invitaron a ir allá, vamos, tomamos un café y no regresaron, los quemaron, los asesinaron, no vayas. Y Martín Lutero descubre que es verdad y no va. Pero dice, pero si vienen, acá discutimos lo que quieran. Y fueron. Como sabemos, en esta época el poder político, la unión del imperio estaban íntimamente relacionados con la autoridad y poder de la religión católica y del papado. A todos los que están aquí presentes son católicos, disculpen, no se ofenda, estoy hablando de asuntos históricos, usted puede consultarlos en una enciclopedia católica incluso si quiere, y verá que lo que digo es verdad, esto pasó. Más allá de si usted cree igual o no, no quiero ofender a nadie, no voy a decir ninguna otra cosa más que eventos históricos reales. Muy bien, en esos libros él señalaba errores de la Iglesia Católica y denunciaba los vicios del papado, y cuestiones de moralidad, y por supuesto sus escritos eran grandes amenazas, no solo para el sistema religioso, sino para la estabilidad de los estados. Hubo reyes, hubo autoridades, hubo gobernadores, hubo personas importantes que en el fondo decían, tiene razón este tipo, pero si le hacemos caso, pero si le damos rienda suelta, esto se va a destruir, toda la economía mundial se va a destruir. Todo el sistema político social del mundo se va a destruir, porque tiene razón, pero no podemos aceptar eso porque esto está causando problemas. No solo causaba problemas en el nivel religioso, filosófico, no, eran problemas sociales. Podemos decir con toda claridad que la vida del reformador estaba en peligro, cada día estaba en peligro. Para algunos era un hombre muerto. Algunas personas decían, es cuestión nomás de fecha, pero que se va a morir, que lo van a matar, es un hecho, pero nomás cuestión de fecha, que lo agarren de buena manera. Ese 7 de abril, Martín pidió el plazo de un día para contestar si se retractaba o no de sus escritos. Le pusieron ahí un montón de sus escritos, sus 95 tesis por supuesto, escritos, folletos, de todo, le pusieron así el montón y le dijeron, ¿escribiste eso tú? Y si lo escribiste, ¿te retractas de eso que escribiste en contra de la iglesia? Y él, para darse tiempo, dijo, pues ¿cómo voy a saber yo si no le aumentaron algo a mis libros? Tengo que leerlos primero para poder decir, era para darse tiempo, para ver si si me retracto o no. Le dijeron, de acuerdo, tienes de aquí a mañana. Por supuesto que no iba a poder leer eso, ¿verdad? Pero él tampoco pensaba en leerlos, solo quería orar y preguntarle a Dios qué hago. Él mismo escribió después, cuando ya estaba más tranquilo, que esa noche se sintió totalmente solo. Él dice eso, me sentí absolutamente solo. Sus amigos estaban condenados y no tenían permiso de estar ahí. Y él estaba siendo juzgado en un juicio en el que no tenía ni una sola posibilidad de salir ileso, a menos que se retractara de todo lo que había logrado hasta ese día. Su respuesta, su actitud y cada una de sus palabras eran cruciales. Si hubiese sido en nuestra época, esa dieta de Worms hubiera sido más famosa que la pelea de Mayweather y McGregor. Hubiera sido más famosa que una reunión de la ONU para decir alguna cosa importante. El mundo entero, no había televisión ni radio como ahora, pero el mundo entero estaba pendiente de qué va a decir. Porque, insisto, había los que estaban absolutamente de acuerdo con él, los que estaban tomando sus ideas y armando sus propias revoluciones en sus propios países. Y estaban los que decían, tiene razón, pero ¿cómo le hacemos? Porque estamos en un sistema político, social, económico que nos reprime. Y otros decían, está loco y debe morir. Entonces todo el mundo estaba pendiente. El mundo entero esperaba su respuesta. Lo que dijera podría dar un golpe mortal a la reforma
o un impulso extraordinario. Si él hubiese dicho, me retracto de todo eso por salvarse el pellejo, seguramente hubiera detenido mucho el impulso de la reforma. El día siguiente habló con tal sencillez su respuesta y tal mansedumbre que algunos creyeron mientras él se introducía en su discurso. La mayoría pensó, se va a retractar, porque habló con amor. Disculpen ustedes, yo sé que he causado problemas, y no sé qué. Habló con ternura, con humildad, y todos pensaron, se va a retractar. Pero finalmente respondió que sus libros eran de 3 tipos. Él dijo, mis libros son de 3 tipos. Número 1, algunos se refieren a la fe y a la vida en forma tan simple y evangélica que si yo renunciara a ellos, sería el único hombre de la tierra que condenaría la verdad confesada por igual por amigos y enemigos. Él decía, algunas de las cosas que escribí, todas las creen igual que yo. No tengo por qué retractarme de todo, porque algunas de las cosas, ustedes también están de acuerdo con eso, son verdades normales del Evangelio, de la palabra de Dios. Una segunda clase ataca la desolación causada en el mundo cristiano por la mala vida y enseñanza de los papistas. O sea, otra parte de aquí, yo condeno a las personas porque se están portando mal, porque digo que son mentirosos, que son inmorales. Él decía, esa es otra cosa. ¿Cómo me retracto de eso? Si eso, véanlo, ustedes también saben que eso está pasando en el mundo. Y una tercera clase, aquí era lo grave, dice, contiene los ataques a individuos particulares. Si yo me retractara de estos puntos, abriría una puerta más a la tiranía. Ahí fue cuando la gente ya empezó a pensar, no se va a retractar, ya está dando vuelta. Él comenzó muy sencillito, muy humilde, y ahora ya viene el contraataque. Cuando se le pidió, porque lo interrumpió el tipo, que él mandaron un sabio, un erudito en griego y en los idiomas, un erudito en teología supuestamente, para que lo dejara en vergüenza a Martín Lutero, para que lo ridiculizara, ayudando a entender a la gente las ideas absurdas de Martín Lutero. Por supuesto que no pudo, era más ignorante que nada. Cuando se le pidió que condenara, sencillamente, sin cuernos, le dijo aquel, conteste claramente si repudia o no sus libros y los errores que contienen. O sea, lo forzaron. Ya le dijo, ya déjese de palabrería, díganos, condena o no. Y esta es su respuesta: a menos que se me convenza con las Escrituras y la mera razón, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada. Pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Esa frase, Dios me ayude, me hace llorar, porque parece que eso fue lo que hizo toda la noche mientras oraba y mientras pedía a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se sentía solo. Sus amigos ni podían estar ahí, estaban condenados, perseguidos, y él se reconocía, tengo en mis manos algo muy importante. He armado una revolución que ahora no sé cómo controlar esto, y ahora me pueden quitar la vida, ¿qué hago? Y que finalmente dijo, que Dios me ayude. Yo siento que así como cuando uno se tira del bungee, nunca me he tirado ni me tiraré, pero más o menos eso, ¿no? Como que tienes miedo y no sé qué, pues, ay, tienen nombres, ay, que Dios me ayude, que no se rompa esta liga, no, algo así. Sí, ¿cuántos se han tirado esa cosa? Qué locos, Dios que los perdone. Ah, no, ya los perdono, pues están aquí, ¿verdad? Así supongo que dijo, voy a hacerlo en el nombre del Señor, que Dios me ayude. Así que su respuesta incluyó una oración: que Dios me ayude. Otra versión agrega unas palabras en alemán que para qué se las pronuncio, pero parece que la traducción correcta es esta: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Como diciendo, ya basta, ya me rindo, lo voy a hacer en nombre del Señor, no puedo retractarme, hagan lo que quieran conmigo. Lutero escribió a su guía y confesor y amigo esto: ahora no es el momento de tener miedo, ahora tienen valor las palabras del Evangelio. Cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Muchos intelectuales y militares y políticos han tratado de destruir la Biblia, pero mientras que ellos ya se murieron, la Biblia sigue siendo bendición para los hombres que se acercan a ella y encuentran al Salvador Jesucristo. Lo más triste es que aún los religiosos han tratado de acallar el mensaje que surge de ella, y este es un ejemplo de eso. Este es un hombre que dice cosas que dice el Evangelio, y todo un sistema político religioso de aquella época va en contra de él. ¿Por qué? ¿Qué dijo? La verdad, punto. Dijo la verdad, no dijo mentiras, no dijo ni una sola mentira.
dijo la verdad. Y todo un sistema religioso que se dice cristiano, que dice conocer a Dios, se va en su contra porque dice la verdad. Esto es lo triste, que en ocasiones los mismos que se llaman cristianos persiguen la Biblia. Cualquiera de nosotros reprocharía la actitud de aquellos religiosos o de cualquiera que pretende erradicar la Biblia del planeta, pero es igualmente reprobable la actitud común, aún entre cristianos, de mantener la Biblia cerrada y evitar así que sus bendiciones fluyan como río de gracia divina. Y peor aún, que algunos traten de negar su enseñanza siguiendo las modas filosóficas del momento. O sea, si usted y yo decimos, qué gente tan necia, ¿cómo es posible que iban en contra de la Biblia? Lo mismo hacemos nosotros cuando no la leemos, lo mismo hacemos nosotros cuando no la compartimos, lo mismo hacemos nosotros cuando nos llenamos de la filosofía del mundo y creemos un montón de cosas que no dice la Biblia y pensamos. Hay gente que hasta dice, no, como dice la Biblia, Dios orando y con el mazo dando. No dice la Biblia eso, ni lo dice ni se parece, ni algo parecido. Como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré, no dice eso la Escritura. No ha habido gente que dice eso y resulta que la filosofía del mundo y la metemos al Evangelio y no es así. Podemos decir mucho respecto a la autenticidad de la Biblia. Es la unidad que guarda, pese a que fue escrita en distintas épocas, más de 1500 años, y por muchas personas que jamás se conocieron, posiblemente alrededor de unas 300 personas o 400, dicen algunos, el cumplimiento preciso de sus profecías. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo y su iglesia lo registra en el Nuevo Testamento, y muchas otras se cumplieron después en la historia de la humanidad, se siguen cumpliendo. Si aplicamos los valores de la historiografía, la que estudia cómo saber si un evento histórico es real o no, si aplicamos los valores de la historiografía moderna, la Biblia es el libro con más autoridad de la historia de la humanidad, y los eventos que nos cuenta son los más autentificados de acuerdo a esta ciencia, porque esta ciencia de la historiografía lo que necesita es evidencias, lo que necesita es documentos, lo que necesita es cosas para probar que un evento es verdad. Las cosas que la Biblia habla tienen más evidencias por miles que cualquier otro evento de la historia, porque los copistas de la Biblia lo copiaron, lo dijeron, y hay tanto material que si un hombre historiador, un historiógrafo con sinceridad aplicara sus principios a la Biblia, diría todo lo que dice es verdad, de acuerdo a sus principios. Pero una cosa es cierta, la mejor manera de experimentar su valor es vivirla. Por eso permítanme entonces los siguientes consejos. Después de esta introducción, este brevario cultural histórico, no sé si han notado, pero Martín Lutero de los Reformadores, el que más bien me cae a mí, lo admiro mucho, primero porque fue de los iniciadores y segundo por su tremendo valor, por su tremendo ceñimiento a la palabra del Señor. No soy luterano, de hecho él creía algunas cosas que yo no creo. No somos luteranos en esta iglesia. Los luteranos creen un poquito diferente que nosotros. Sin embargo, su valor, sus principios morales, su defensa de la palabra me parece algo extraordinario. Por eso quise hacer esta introducción. Además, ahora que estamos hablando de la Biblia, el valor de la Biblia. Por eso he aquí las enseñanzas. Primera de ellas, dejemos que la Biblia nos haga sabios para la salvación. Una de las verdades cristianas más importantes es que la salvación no está en un libro, sino en una persona que es Cristo. Pero la vida de dicha persona se narra en la Biblia, de donde la Escritura entonces puede hacernos sabios para la salvación, como dice Pablo a Timoteo. Pueden leer conmigo, no está el texto aquí, pero Pablo le dice a Timoteo que la palabra te puede hacer sabio, dice, para la salvación. La salvación no está en la Biblia, en el sentido de que la Biblia nos salve, no, la salvación está en Cristo, pero la Biblia nos habla de este Cristo, la Biblia nos presenta a este Cristo. Permítame recordarles una anécdota conocida que ilustra esta verdad en acción. ¿Recuerdan? Les he contado de aquel matrimonio, se robaron una Biblia de un hotel. ¿Se ha robado usted Biblias de hoteles? En realidad son de obsequio, pero yo personalmente no las tomo porque quiero que el que sigue de mí la lea. Pero este varón se robó la Biblia y dijo, vieja, me robé un libro bien gordo. Y estaba leyéndolo y un día en la madrugada despierta y le dice, vieja, ¿qué pasó? La mujer toda dormida, ¿qué pasa? Este libro dice que tú y yo estamos equivocados. Ah, sí, pero ya duérmete. Días después seguía leyendo el libro por la madrugada y una la despierta, vieja, ¿qué pasa? Este libro dice que tú y yo estamos perdidos, no solo equivocados, perdidos. Dijo, pues ya, cálmate. Finalmente lo sigue leyendo y dice, vieja, este libro dice que tú y yo podemos ser salvos. Y se convierten leyendo la Biblia robada de un hotel. Esa Biblia que dice, este libro no será vendido, dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Prohibida su venta o algo así. Los gedeones lo ponen ahí. En México son Nuevos Testamentos, en Estados Unidos Biblia completa. Cuando vaya allá se puede robar la Biblia completa si quiere. Pero
La Biblia transforma la vida de las personas que la leen porque nos ayuda a encontrarnos con Cristo. El mismo libro que le había revelado que estaban condenados, le reveló el medio para ser salvos en Jesucristo. Esta es la gloria de la Biblia, que nos revela el camino de la salvación. Ahora bien, cuando hemos encontrado a Cristo por la palabra, la Biblia no ha terminado su labor en nosotros. No, ya lo encontramos, ya te acabó. No, sino que se inicia un proceso de santificación que bien puede definirse como Pablo dijo a Timoteo, nos hace sabios para la salvación. En el sentido de que nos capacita para vivir la vida que hemos iniciado. O sea que la ética bíblica no consiste en portarse bien para alcanzar la salvación, sino en portarnos bien porque la salvación de la palabra nos ha alcanzado. Así es que la Biblia nos hace sabios para vivir conforme a la salvación. Deja que la Biblia te haga sabio para la salvación. Entonces, primera enseñanza, dejemos que la Biblia nos haga sabios para la salvación. En segundo lugar, dejemos que la Biblia nos enseñe. Así dice el texto, ¿verdad? Que leímos. Dejemos que la Biblia nos enseñe. Timoteo era un varón adulto y había aprendido con la Biblia desde que había nacido. Se le llama joven, decimos que era discípulo de Pablo y algunas personas lo piden jovencito. Pues sí, era un joven, un cuarentón, o sea, un joven, de plano, un chamaco, ¿no? Algunos hermanos aquí dicen amén conmigo, ¿no? Un chamaco, ¿cierto o no es cierto? Apenas nació ayer, dicen algunos. Sí, era más joven que Pablo, por supuesto, y Pablo lo pastoreaba, como su padre espiritual también. Y dice Pablo cuando lo echa porras, cuando lo alaba, que sabe que él ha aprendido las escrituras desde pequeño. Se refiere al Antiguo Testamento seguramente. Sin embargo, su caminar por la escritura, que para él era el Antiguo Testamento, no había terminado todavía. Nunca terminamos de aprender de la Biblia. Si alguien cree que ya sabe suficiente, además de tener la vista muy corta, tiene un concepto muy superficial de la vida cristiana. Ya hemos advertido que un mundo relativista, en un mundo relativista como en el que vivimos hoy actualmente, por supuesto, muchos se enorgullecen de decir que cada quien tiene su verdad. Eso lo decimos por donde quiera, cada quien tiene su verdad. Esta idea deja la puerta abierta a muchas cosas que pervierten al ser humano y lo alejan del Dios verdadero y de las verdades absolutas del Evangelio. Ciertamente hay cosas relativas, sí hay cosas relativas. La moral es un ejercicio que en ocasiones resulta relativo, depende de dónde está usted. Por ejemplo, ¿es malo andar en traje de baño? Pues en Cancún o en Acapulco, ahí en la playa, pues no, pero venir al templo en traje de baño, pues sí se ve mal, sí se ve poquito mal. Y sí nos hace pensar usted que no es de buena reputación su vida, y sí nos hace pensar mal de su moralidad, por supuesto, porque no es el momento. Entonces es relativo de dónde estás, con quién estás. De hecho, cosas que se dicen, las mismas palabras en algún otro lugar son groserías, ¿no es cierto? Y acá son palabras lindas. Entonces hay ciertas cosas que son relativas, pero hay principios morales, principios espirituales que son absolutos y deben ser considerados, y la palabra de Dios nos guía a esa verdad. Lo peor que puede hacer un ser humano es rechazar la verdad fundamental y absoluta que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si tenemos dudas, si estamos confundidos, busquemos ayuda. Busquemos en la Biblia, estudiemos la palabra con más profundidad, pero no dejemos que nos engañe el mundo en que vivimos. Miente quien dice que un gobernante como Constantino tuvo algo que ver con la formación de lo que actualmente llamamos la Biblia. Es un acto de tremenda ignorancia o de perversión intentar aseverar cosas así. Porque yo sé, porque hay cristianos que se leyeron el Código Da Vinci y ya andaban tambaleando su fe. Andaban, ay, ¿qué pasó aquí? Que no sé qué. Un tipo que escribió un libro y se hace famoso y se hace millonario porque escribió un libro lleno de mentiras en todos los sentidos, porque cosas que dice de Francia y de los mosaicos que hay ahí en la plaza y no sé qué, aún esas son, él reconoce, lo inventé todo. Ni siquiera fui a contar los mosaicos, no, lo inventé. Fue una novela, es una novela de ficción. Yo quise hacer una novela de ficción y conté historias, pero lo leían algunos cristianos. Recuerdo cuando recién salió el libro El Código Da Vinci, ahí andaban algunos cristianos, pastor, a ver, explíquenos de este libro, porque para algunos se le tambaleaba la fe. ¿Qué nos pasa con eso? Pues si algo tenemos dudas, si tenemos algún conocimiento que demos aquí, pues estudiemos con más profundidad la Biblia. Por eso, gracias a Dios a todos ustedes que están estudiando ahora en el camino de Emaús. En el camino de Emaús estamos haciendo una introducción muy larga. Todavía no entramos a Génesis. Vamos a leer de Génesis a Malaquías, parte por parte, encontrando a Cristo en él, y todavía no entramos. Para los que no están en el camino de Emaús, todavía no entramos, porque hemos estudiado hermenéutica, exégesis. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos están en el camino de Emaús, por cierto? Levanten su mano.
De este grupo, algunos poquitos. Estamos estudiando cosas muy serias de cómo interpretar la Biblia, los valores y principios que la misma Biblia nos dice para estudiarla, porque es súper importante. Te sorprenderás cuando en vez de dejarte influenciar por libros superficiales, estudias con detenimiento el hecho de la Biblia. Entonces vas a... ¡Ay, qué bendición! El cristiano debe tomar una decisión que ciertamente es un acto de fe, pero también es un acto de razonamiento bien fundamentado. Como decía Luis Pasteur, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te regresa a Él. Por eso siguen creyendo en la evolución. Pues los maestros de ahí de la prepa, de la secundaria, que ¿cuánta ciencia tomaron? Pues un curso acerca de biología y evolución, que no es malo pues estudiar eso, no, pero los grandes científicos reconocen que detrás de todas las cosas que hay en el universo hay una mente creadora que hizo todo. Por eso digo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. No sé si les he contado, creo que sí. El domingo pasado que despedíamos a Lee, yo mencionaba algo de eso, pero era un asunto local que no todos entendieron. En una ocasión estábamos discutiendo ahí en la casa con respecto del arca de Noé y esas cosas, y Isaac y yo. Isaac es así como casi fanático creacionista, combate el evolucionismo apasionadamente, y estamos platicando de eso, del arca, cómo posiblemente fue que los animales tal vez no eran adultos, tal vez eran pequeños los que metieron al arca. De esa manera hay más posibilidad de que quepan tantos, ¿verdad? Y esas cosas, y que posiblemente entraron en estado de hibernación. No hubo que alimentarnos durante toda la travesía, sino que entraron en estado de hibernación. Está comprobado que todos los animales tienen esa posibilidad de entrar en estado de hibernación cuando las circunstancias físicas son difíciles. Y estamos hablando de eso, y Elí como que no nos pelaba y estaba en contra de nosotros. Y entonces mi esposa le dice, ¿qué, tú no crees eso? Dijo, nada, tan locos estos. ¿Cómo? ¿No crees entonces en el diluvio? Sí creo. Ahí dice la Biblia, ¿no? Es todo, eso creo ya. No ando investigando cómo probarlo científicamente. Si ahí dice, ahí dice. Entonces nos cayó a todos, ¿verdad? Nos resultó que tenía más fe. Pero luego nos empezó a contar que en su escuela, en la universidad, donde estudió aquí en la UNAM, pues son ateos, allí en la Facultad de Filosofía y esas cosas, son ateos, y todos dicen que la Biblia está llena de mentiras, y que el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo, y que el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, y que en realidad Bartimeo no existió en la época de Jesús, sino existió 300 años después. Cosas que sus maestros dicen. Algunos de sus maestros son cristianos, pero creen así esas cosas. Y entonces mi esposa estaba espantada y le dice, hijo, ¿y eso todo te enseñan? Sí. Y luego, ¿y tú crees eso? Dice, pues algunas cosas tienen razón y algunas cosas no. Y mi esposa así toda espantada, como que mi hijo se está desviando de la fe. Y nos contó una historia muy interesante. No sé si han leído las Crónicas de Narnia o han visto la película, pero está más suave leer la novela, los cuentos. Pero en las Crónicas de Narnia hay una escena en donde la niña, ¿se acuerdan? Los reyes, los niños son reyes, está junto a Aslan. En la novela yo me lo imagino más grandotote, por eso no me gustó la película, porque lo ponen medio chaparro al león. Pero en la novela yo siempre me la imaginé, cuando lo leí, gigantesco. Y entonces está junto a ella Aslan, que es Jesús. En la novela, en el cuento, Aslan, el león, representa a Jesús. Y la niña se sorprende y le dice, oye, ¿estás más grande? ¿Creciste? Y le dice a Aslan, no, soy igual que siempre. Solo que mientras más me conoces, más grande soy. Y entonces Elí nos dice eso, no se preocupen, papá, mamá, no se preocupen. No, estoy estudiando cosas muy serias y me confrontan todo, pero mientras más conozco, más grande es para mí Dios. Oh, me gustó eso. Es verdad. Por eso te sorprenderás, hermano. Te sorprenderás cuando echamos un clavado a este libro y estudiamos lo que dice y cómo es que lo dice y cómo fue escrito. Y entonces podemos fundamentar nuestra fe. Cuidado con dejarnos desviar por el mundo o hacer dudar por el mundo. Dejemos que la Biblia nos enseñe. La Biblia es la palabra de Dios y en ella está la verdad. De esta manera no hay por qué estar confundido. Deja que la Biblia te enseñe. Dejemos que la Biblia nos redarguya, porque el texto dice que enseña y también redarguye, ¿verdad? Que es una palabra medio extraña, redarguye. ¿A qué le suena redarguye? Algo dice así como que algo como el fuego acá quemando, pastor. La palabra que aparece en este texto, redarguir, tiene que ver con convencer del error, pero con un convencimiento no solo intelectual, sino también emotivo, sentimental. La palabra griega que se traduce redarguye es una palabra que habla de un convencimiento, pero no solo racional, sino también lleno de gozo, un convencimiento emocional también. Cuando leemos la Biblia correctamente, esta nos emociona y puede hacerlo hasta las lágrimas, porque además de saber cosas, sentimos cosas. Además de memorizar, la experimentamos en todo su esplendor.
Es demasiada frialdad cuando tomamos la Biblia solo como un cúmulo de reglas y datos históricos, en vez de verla como una vida que nos es transmitida, justamente la vida de nuestro Señor. La palabra de Dios tiene el poder de hacernos reconocer el error. Por eso hay que leerla con el corazón y la mente abiertos y dispuestos. No vamos a la Biblia a comprobar nuestras ideas. Vamos a la Biblia a que nos dé ideas. Y poder hacer que las ideas que nos dan son diferentes a las nuestras. Entonces, ¿qué hacemos con las nuestras? Pues las quitamos, faltaba más, faltaba menos. Las quitamos y creemos las nuevas ideas que nos presenta la Biblia. Muchos han querido leerla con la intención de contradecirla y terminaron creyendo en ella. Pero aquellos que se acercan a ella sin devoción, con un corazón de entrevistador, con un corazón de inquisidor, con un corazón así como que, a ver, dígame, ¿dónde estaba usted el martes 17 a las 12 de la noche? Así le hacen con el foco. Quieren ponerle a Dios un foco enfrente, así como en la policía de las películas. No, vamos a la Biblia. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando vamos con un corazón dispuesto, entonces nos enseña. Pero cuando vamos con un corazón predeterminado al rechazo o con el orgullo de pretender negarla, difícilmente nos entrevistaremos con el autor. Para ir a la Biblia hay que tener un encuentro con el autor primero. Dejemos que la Biblia nos redarguya. Así que cada vez que usted y yo leamos la Biblia, antes de abrirla o antes de leerla, digámosle: Señor, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? Adelante, Dios, duro, macizo, dame con todo. Lo que quieras decirme, lo que quieras que yo cambie, adelante. Dejemos que nos haga sabios para la salvación, dejemos que nos enseñe, dejemos que nos redarguya, dejemos que la Biblia nos corrija. La Biblia debe ser leída con la disposición a cambiar, ya dijimos. Debe ser tenida por los cristianos como la única regla de fe y práctica, como la fuente de autoridad para conocer y reconocer la verdad. Toda doctrina, toda filosofía, todo principio ético moral debe ser confrontado con la palabra de Dios, y si no coincide con la Biblia, entonces tal enseñanza debe ser desechada. Una vez que hemos estado ante la Biblia, no tenemos más remedio que cambiar en aquellas cosas en las que nuestra vida no se adecúa a las enseñanzas de Dios. Podemos decir entonces que la Biblia también trae juicio, ya que una vez que sabemos la verdad, no tenemos pretexto para vivirla. Algunos tienen como autoridad suprema para decir la verdad su propia opinión. Otros tienen la experiencia. Algunos tienen otro libro por ahí, la tradición, la historia, lo que dice su mamá. Los cristianos tenemos la Biblia, somos el pueblo de un libro. Lo que dijo mi papá, lo que dijo mi pastor, lo que dijo un antepasado mío muy famoso. No, gracias a Dios por nuestros antepasados cristianos, bendito sea Dios por ellos. Pero lo que dijeron no es autoridad para creer, es la Biblia la autoridad para creer. Ahora, cuando uno de mis antepasados, uno de mis seres queridos, lo que dijo está en la Biblia, entonces bendito sea el Señor, pero la autoridad no es de él, la autoridad es de la Biblia, porque él también la sacó de ahí. El problema que tenemos a veces los cristianos es que no podemos decir que alguien a quien admiramos se equivocó. No nos sale, ¿no? ¿Cómo haberse equivocado? Pues ¿hay alguien infalible en la tierra? Nadie es infalible en la tierra. Les he contado que a través de mi historia he cambiado radicalmente de forma de pensar teológica, tanto que allá en Chihuahua, el hermano por el que hemos orado, Juan Carlos Navarro, aquel que se le quemó su casa y su niño, ¿recuerdan eso? Tanto, él es mi hijo espiritual, y he cambiado tanto que un día prediqué en su iglesia donde él es pastor, y cuando bajé del púlpito me dice: oye, a ver, explícame. Le digo: ¿qué te explico? ¿Es lo que dijiste? Pues ya lo dije. No, pero tú no me enseñaste eso cuando yo recién me convertí. Me lo enseñaste exactamente al revés. ¿A quién le hago caso? ¿Al Gilberto de antes o al de ahora? Al de ahora, le digo. Perdóname por haberte enseñado aquellas cosas antes que no eran verdad. Ahora no las creo. Se quedó así como, ¿cómo es posible? Sí, tengo que reconocer eso, por supuesto que sí. Ahora creo diferente, claro que sí. Algo que es distinto, porque he estudiado más esto y veo más grande al león. Ahora lo veo más grande porque he aprendido más de su palabra y ahora me quedan más claras algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Y no me avergüenza. Bueno, sí me da un poquito de vergüenza, pero me la aguanto. Porque uno sí debe tener vergüenza de haber creído cosas que no son ciertas, ¿no? Y ahora entiendo que no es así. Y cuando lo prediqué, aquella ocasión lo prediqué con pasión y como si fuera la mera verdad, porque según yo era verdad, pero después de estudiar la palabra del Señor y ser más consciente de lo que dice, he tenido que cambiar. ¿Cuál es el problema? Me parece que eso nos pasa a todos y debería pasarnos cada rato, cada vez que estudiamos la Biblia, se va perfeccionando nuestra idea. Así que dejemos que la Biblia nos corrija. No establezcamos como parámetro para creer otras cosas que no sea la misma. Mira, por eso a Martín Lutero le dijeron: ¿te retractas? Y dijo: no,
a menos que me demuestren con la Biblia que estoy mal, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Me gusta esa frase. Dejemos que la Biblia nos instruya en justicia. Esto de instruir en justicia tiene relación con hacernos diferentes personas de las que éramos antes de la palabra de Dios. Instruir en justicia tiene que ver con formación, algo así como formación del carácter de una persona. La transformación de los seres humanos está en proporción directa con la penetración de la vida en la palabra viviente del Todopoderoso Dios. De repente hay personas, hay adultos también, pero jóvenes especialmente, que me dicen: pastor, es que por más que me esfuerzo, por más que le pido a Dios perdón y no quiero hacer eso, quiero vivir en santidad, pero no puedo por más que hago. Y yo le pregunto: ¿cada cuándo lee la Biblia? ¿Tiene vida devocional? ¿Ora? Así como, ¿qué? Pues a veces. Pues ¿cómo quiere vivir en santidad? ¿Cómo quiere ser transformado? ¿Cómo quiere ser edificado, instruido en justicia, si no está en contacto con lo que lo puede instruir en justicia, con lo que le puede transformar el carácter? Cuando estamos metidos en la palabra del Señor, y no me refiero que nos hagamos monjes, y no me refiero que leemos la Biblia todo el santo día. No, cuando usted está en trabajo, trabaje, no le robe al patrón, porque algunos muy santos dicen: no, yo leo, en el trabajo estoy leyendo la Biblia. Pues sí, en lugar de ir a trabajar, ¿verdad? Y por eso lo corren, y piensa que lo corren por cristiano. No, lo corren por holgazán, ¿verdad? Lo corren por irresponsable, no por cristiano. Pero levántese más temprano y vaya a la Biblia. Y no solo escuche el devocional de 10 minutos. Me he pasado en los últimos devocionales, pero también he tenido otros de menos minutos. Ahí les voy, ¿cómo se dice? Ahí voy mediando. Lo que les quito de tiempo un día, pues el otro se los pago porque termino más pronto. Pero no es todo nuestro encuentro con la Biblia. No, un cristiano debe, además de ese devocional, debe ir solo a la Biblia y hacerse su propio devocional y estudiar la palabra del Señor. De hecho, ese es mi devocional. Lo único que hago yo con mi devocional es que lo publico. Es la única locura que hago, pero es mi devocional, es mi estudio de la palabra del Señor, y luego lo pongo al público. Pero todos debemos ir a la Biblia a estudiar, y entonces sí, la Biblia puede instruirnos en justicia. Nadie podrá ser el mismo después de estar frente a la palabra de Dios. Tal vez les he contado estas historias, pero hoy que hablamos en el mes de la Biblia, conviene que recordemos estas cosas. Una vez un colportor, no sé cuántos saben, pero aquí en México los primeros evangelizadores fueron colportores. Así se dice, siempre me ha dado risa esa palabra, parece que está mal dicha, ¿verdad? Pero así se dice, colportor. Vendían Biblias. Fueron los primeros evangelistas en México, fueron colportores. Venían, así se sostenían. Vendían Biblias para comprar más Biblias y seguir vendiendo más Biblias, y es lo que hacían. Y cuando una persona aceptaba leer la Biblia y tener un estudio bíblico, pues iban a su casa y le daban estudio bíblico. Y alguna vez un colportor venía de Estados Unidos, fue asaltado por un grupo de maleantes, los cuales le obligaron a hacer una fogata y le ordenaron quemar los libros que traía. El hermano les pidió que le dejaran leer un trozo. No sabían leer los ignorantes, pero había uno de los pandilleros que sabía leer, y le dijo el jefe de la pandilla: pues a ver, léete uno. Y agarró uno de los libros y dijo: pues aquí dice que había un hombre que tenía 2 hijos, y uno de los hijos le dijo: dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y si le dio el padre de tus bienes, se fue y malgastó todo. ¿Saben la historia que estoy contando? Y el jefe de la pandilla dijo: oh, ese libro es bueno, no lo quememos, ese guárdalo, no se lo quememos. A ver, léete otro. Agarró otro. Pues aquí dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a hogas de reposo me pastoreará. Siguió leyendo, dijo: oye, ese también es bueno, no lo quememos. A ver, léete otro. Y así fue leyendo. Había unos blancos, unos negros, unos gordos, unos flacos. Eran el mismo libro, ¿no? Y dijo: no los quememos. Y no los quemaron. Y lo soltaron al hermano, no lo mataron. Habían amenazado con matarlo, no lo mataron. Pero un día el hermano colportor llegó cansado en su caballo, burro, porque así se andaba en aquella época. Esto es antes de la Revolución Mexicana. Llegó a una casa donde se reunían cristianos y para descansar con hermanos en Cristo. Llegó por ahí, era una de las pequeñas primeras iglesias del cristianismo acá en nuestro país. Se metió, se sentó a escuchar la palabra, y de pronto el que estaba predicando comenzó a interrumpir su sermón y comenzó a llorar, y dijo: no puedo seguir, tengo que contarles esto. Y contó cómo se convirtió, y era el pandillero, jefe de la pandilla, y dijo: y ese hombre que acaba de entrar es a quien le robamos sus libros, y quiero pedirle perdón, pero también quiero darle gracias, porque leyendo sus libros, ignorante de mí, aprendí a leer, conocí a Cristo, y ahora era un predicador del Evangelio. La Biblia transforma. La Biblia instruye en justicia a quien se acerca a ella. En ocasiones incluso al que se acerca con mala actitud, pero al irla leyendo, ¡zas!, Dios le quebranta y le bendice.
Les podría hablar o contar historias del delegado papal que fue enviado a contradecir a un cristiano y se convirtió al estudiar la Biblia para hacerlo. O sea, le dijo el Papa, estúdiate bien esas cosas que crea aquel tipo para que vayas y lo contradigas. La estudió bien y se convirtió. O les podría hablar de científico que, queriendo comprobar los errores de la Biblia, descubre que la Biblia tiene razón. Han pasado varios científicos. Uno de estos muy famosos es el hermano Josh McDowell. Él era un escéptico de primera y se metió a estudiar la Biblia para contradecir todo el pensamiento cristiano. Por eso su libro, su obra maestra, se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto, porque él dice, encontré evidencia que me exigió dar un veredicto, y mi veredicto fue, es verdad. Y se convierte el tipo. O les podría hablar del marinero que se convirtió al encontrar un Nuevo Testamento a la orilla del océano y se estableció en una isla, un pueblo de creyentes, todos creyentes en esa isla. O les puedo hablar de la iglesia que surgió en uno de los pueblos mexicanos cuando un hombre leyó la Biblia en el papel donde el tendero le vendía dulces a su hija. Les he contado esa historia. Le dio unos centavos a su hija y le trajo, pero venía una hojita, un cucurucho. ¿Se acuerdan, hermanos de mi edad o mayores, cuando se vendían las cosas en cucuruchos? Ya no hay cucuruchos, o sí hay cucuruchos. ¿Todavía? Ya no, ¿verdad? Se llaman cucuruchos, nunca aprendí a hacerlos, pero por ahí voy, ¿verdad? Entonces te daban, aunque fuera periódico, te daban galletas en periódico. En aquella época los microbios no existían. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los microbios no existían? Cuando tomábamos agua de las llaves en los parques, ¿se acuerdan cuántos tomaban agua del tubo ahí que salía del parque? Pegaba en la trompa ahí, ¿se acuerdan de eso? No existían los microbios, las bacterias no existían. ¿O sí existían? Bueno, te daban así, y entonces el hermano llegó su niña con dulces y dejó la hojita y era la Biblia. Y después de leer varias hojitas, se le truncó la historia. Y entonces fue al tendero y dijo, oiga, ¿dónde está agarrando esas hojas? De un libro ahí que me encontré. Así como comprar papel desperdicio para hacer cucuruchos. Le compró la Biblia mutilada. Surgió una de las primeras iglesias en nuestro país. Podemos hablar de muchas anécdotas más, pero en todas ellas hay una idea central. La Biblia transforma a la gente que la lee. Porque donde quiera que la Biblia se hace presente, las vidas son cambiadas para bien. O dicho en lenguaje paulino, lean conmigo por favor, las vidas son instruidas en justicia. Hemos dicho, dejemos que la Biblia nos haga sabios para salvación, dejemos que la Biblia nos enseñe, dejemos que la Biblia nos redarguya, dejemos que la Biblia nos corrija. Después dijimos, dejemos que la Biblia nos redarguya, dejemos que la Biblia nos corrija, dejemos que la Biblia nos traiga justicia, y ahora dejemos que la Biblia nos perfeccione para toda buena obra. Finalmente, mire cómo dice, para toda buena obra. Finalmente el apóstol Pablo resume todos los beneficios que la Biblia nos trae y dice, nos hace útil para toda buena obra. O sea, como para todo, pues. Qué final tan excelente. ¿De qué serviría cualquier clase de estudio si aquel que lo recibe no sirve para nada? Porque aquí la idea de le hace útil para toda buena obra es que le prepara para toda buena obra. Saben que vengo de allá de Texas, donde está nuestro hijo. Nos rentaron una casa movible, no de esas para viajar así con un carro, no de esas prefabricadas, pero está en muy mal estado. Y cuando digo muy mal estado, estoy echándole porras. Estoy siendo, ¿cómo se dice? Estoy siendo muy, muy positivo. Y entonces he tenido que sacar mis artes de carpintero. No sé si saben, pero estudié carpintería. De veras, de escuela, así de carpintería, eso. He tenido que sacarme para arreglar las puertas. Puse unas chapas nuevas, pero ahí donde atora la chapa, la puerta pues está destruida. Entonces, si está la chapa nueva bien suave, pero no cierra. No cierra porque el otro lado, el contra, o no sé cómo se llamará, pues no cierra. Entonces tuve que cortarle ahí un pedazo de madera, meter otro pedazo de madera y poner los artefactos y todo eso. He tenido que hacer, porque me prepararon en la escuela de carpintería, de artes y oficios de Chihuahua, no para todo, pero para ser carpintero.
Pero Pablo dice que nos hace útil la palabra para toda buena obra, nos capacita, nos perfecciona, nos instruye, nos hace buenos para esto o para aquello. ¿De qué serviría cualquier preparación que a la hora del trabajo no sirves para nada? O sea, pues no. De hecho es parte de la educación, ¿no? Antes los educadores se preguntaban, ¿qué debe saber esto? Y le llenaban de ese conocimiento. Después dijeron, no, debemos preguntarnos, ¿qué debe hacer esta persona? Cuando se gradúe de médico o de ingeniero o de maestro, ¿qué debe hacer? No qué debe saber, ¿qué debe hacer? Y entonces surge la educación por competencias. Hay que hacer una persona que adquiera competencias, que se prepare para eso. El discipulado de Jesús es el método de educación más alto que existe. Jesús nunca se preguntó qué debe saber o qué debe hacer, se preguntó quién debe ser. El discipulado de Jesús es el método de pedagogía más alto, más profundo, más maravilloso que existe. No nos preguntamos qué debe saber y hay que llenarlo de conocimiento. No nos preguntamos qué debe hacer y hay que llenarlo de competencias. Nos preguntamos quién debe ser esta persona. Y hay que hacer lo que sea para que se convierta en esa nueva persona. Pero Pablo aquí dice, le hace útil para todo bueno, le capacita, le perfecciona para hacer lo bueno. La Biblia hace que los hombres sean útiles a Dios y al prójimo. Hace que la vida de los que la estudian deje huella y hagan algo por causa del reino y por causa de la sociedad en donde se vive. En una palabra, las vidas de quienes valoran la Biblia son vidas que dan fruto, que sirven, que son útiles. Recientemente estudiamos el Salmo 115, estamos en el Salmo 118. Hoy, si ya escuchó usted los devocionales, hoy por la madrugada, preparé el devocional del Salmo 118, la cuarta parte. Pero el Salmo 115 estuvo complicado para mí, les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué estuvo complicado para mí. Porque es un salmo seco, directo y a la cara. Es un salmo controversial para las personas que viven una religión diferente que la nuestra. Y usted dice, ¿por qué le resultó un problema, pastor? Sí, es cierto, porque es un problema. Yo puedo decir eso y vociferar en contra de la idolatría. Pero sé que montones de las personas que escuchan los devocionales no son cristianos. Y no quiero ofenderles. Alguien me escribió y me dijo, pastor, no pida perdón. Porque en los devocionales que hice sobre el Salmo 115 pedí perdón en todos los principios. ¿Se acuerdan los que los oyen? ¿Y para qué, pastor? ¿Usted duro con ellos? No, soy pastor y no quiero que una persona deje de escuchar. Hasta les dije, toléreme, pero no deje de escuchar. ¿Se acuerdan? Me escucharon ahí así con ternura como Martín Lutero. Hasta creyeron que me iba a retractar ustedes, pero no me retracté. Pero hablé así porque sé que hay personas que no son cristianos que escuchan los devocionales y trato de hablarles así como con ternura. ¿Saben por qué? Porque no tengo que contradecir a la gente, no tengo que criticar a la gente para que se conviertan. No, el Señor lo va a hacer con su palabra. Por eso, sí, no puedo decir que el Salmo dice otra cosa, ¿verdad? No, aquí dice que está todo, no, tienes ídolos adelante, qué suave. Ponles nombre, cárgalos, vístelos, ponles la camiseta de la América. No puedo hacer eso. Porque sí los visten, ¿verdad? Sí, al niño Jesús lo visten. No puedo decir eso tampoco. Tengo que decir lo que dice la Biblia, pero con ternura, porque sé que la palabra, si llega esa palabra, les va a transformar. Y luego el Salmo 115, hubo una parte, me parece que fue el primer devocional, el segundo, donde la cosa está difícil, está fuerte, porque dice el salmista, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen boca pero no hablan con sus gargantas, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. Los tienen que cargar. Y luego dice, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. ¿Semejantes cómo? ¿En que tienen ojos, oídos? No, porque los ojos y los oídos de los que los hacen sí oyen y sí ven. Entonces, ¿semejantes en qué? En lo inútil. ¿No está fuerte eso? O sea, ser un idólatra te convierte en inútil. Para Dios, por lo menos. O sea, no le sirves a Dios. No eres útil para Dios, no das fruto para Dios, porque te haces siervo de una cosa de madera, de un pedazo de fierro, de lo que sea, te haces siervo de esa cosa que es tan inútil como tú resultas inútil. Está fuerte, ¿no? Pues ahí sí lo dije así con delicadeza y pasé rápido. Bueno, sigamos al otro versículo, porque no tenía, ¿cómo se dice? Respeto de las personas que escuchan ese devocional, pero es verdad. La palabra nos capacita, nos quita lo inútil, nos hace útiles en las manos de Dios. En una palabra, las vidas de quienes valoran la Biblia son vidas que dan fruto, que sirven, que son útiles. Dejemos que la Biblia nos perfeccione para toda buena obra. Nos hace, si somos papás, nos hace mejores papás. Si somos hijos, nos hace mejores hijos. Si somos esposos, nos hace mejores esposos. Ahí se nota qué tanto leemos la Biblia. Ahí se nota qué tan profundamente leemos la Biblia.
Ahí se nota si de veras somos lectores de esta palabra, en que nos capacita para eso que debo ser, para eso que soy, porque soy lo que soy, ¿no? A veces cuando nos ponemos románticos, mi esposa y yo, que eso es casi todos los días, o todos los días, pues yo llegué tarde, estaba hablando con ella hace rato. No, también porque llegué muy tarde anoche en la madrugada. Pero resulta que cuando nos ponemos a hablar, decimos, somos muchas cosas. Tú y yo soy de ti muchas cosas. Es cierto, porque soy su amigo, soy su hermano, soy su esposo, soy su pastor, soy su maestro, soy su discipulador, soy el que la sostiene. Sí, pero ella es mi mamá, y también soy su papá, y es mi mamá, y es mi cocinera, ¿no? Y mi planchadora y más cosas, y ni hablar de cosas maritales. Somos muchos entre nosotros y Dios nos capacita para eso por su palabra. Y usted dice, oiga, ¿también se mete Dios con eso? Con todo en nuestra vida. Soy mejor lo que soy cuando la palabra de Dios me nutre, me perfecciona. Por eso Pablo termina diciendo, en punto, nos perfecciona para toda buena obra, te hace mejor lo que sea. Es más, si eres futbolista, te hace mejor futbolista. Si eres basquetbolista, es mejor basquetbolista. Claro que sí, por supuesto que sí. Porque honras a Dios con el uso de tu cuerpo, con tus habilidades, con lo que sabes hacer, porque lo haces bien, lo haces con muchas ganas. No hay cosa más horrible. ¿Cuántos son aquí deportistas, hermanos? ¿Cuántos? ¿O eran? O son o eran. Sí, todavía son. Levanta su mano. ¿No es cierto que una de las cosas más gordas que cae es un chavo, es un compañero que no le echa ganas? ¿No es cierto? Uno así, ¿qué se hace él? Así que anda como que tirando rostro, se dice en mi rancho. Quiere quedar bien, pero no se esfuerza, no lucha. No pelea, no cae gordo, hermanos. Sí, díganme sí o no. Como para ahorcarlo, como para amarrarle una pecera en el cuello y echarlo a Xochimilco, de la trajinera, tirarlo de la trajinera María Bonita, no se hundirá mucho, pero en el lodo algún soparrazo debe darse. Cae gordo. Y así es una persona que no está instruida. Por eso cuando una persona llega a la palabra de su vida, lo que sea que haga, lo hace mejor. Así que mire todo lo que nos ha dicho entonces Pablo con este texto, en este sermón que tengo todo arrugado. Dejemos que la Biblia nos haga sabios para la salvación, dejemos que la Biblia nos enseñe, dejemos que la Biblia nos redarguya, dejemos que la Biblia nos corrija, dejemos que la Biblia nos instruya en justicia, dejemos que la Biblia nos perfeccione para toda buena obra. Ahora, ya lo sé, perfectamente bien que lo sé. No he dicho una sola cosa nueva aquí para la mayoría de los presentes. A menos que haya aquí alguien bien nuevecito que se convirtió antier o hace media hora, tal vez alguien aquí está sorprendido. ¿Cuántas cosas me enseñaron? La mayoría que tenemos aquí viniendo de la iglesia, no. Todo lo que he dicho aquí, es más, todo el discurso de Pablo a Timoteo, ya nos lo sabíamos. Ya nos lo sabíamos. El punto es, si estoy viviendo de esa manera en la palabra del Señor. Por eso tengo un desafío a encontrar el tesoro. Hay personas que viven esperanzadas por la posibilidad de encontrar un tesoro. Mi padre tenía un amigo que tenía varios aparatos detectores de metales para encontrar tesoros. A la gente le gusta eso y existe la leyenda de que si hay un aparecido, hay un tesoro. ¿No es cierto? Si en tal casa vieja se aparece la señora no sé qué, el charro sin cabeza, la señora no sé qué que llora por sus niños, porque hay muchas lloronas, cada pueblo tiene una llorona, ¿no es cierto? Hasta las iglesias tienen una llorona. En la Casa de Publicaciones, el edificio de la Casa de Publicaciones fue un hospital de personas enfermas de tuberculosis, en la época en la que la tuberculosis mataba a miles de personas porque no tenía cura, y fue un hospital de tuberculosis. Y es un galerón gigantesco, unos cuartos por donde quiera, algunos ya están destruidos. De hecho, la Casa de Publicaciones quiere rentar eso o vender esos terrenos y demás, porque ya no se utilizan. Se utilizaban antes cuando se tenía ahí mismo las maquinarias para imprimir los libros, ya no se hace así, ahora se maquilan. Pero en el lugar, en alguna ocasión, hace algunos años, me invitaron a mí para participar en la creación de un nuevo material para la Escuela Bíblica Dominical, y fui enviado allá. Y estuve durante 15 días allá y me hospedaba en un cuarto de huéspedes. Y yo oía ruidos por donde quiera, pues pensaba es una casa vieja y esas cosas. Pero después me contaron la historia. Se aparece la señora Gómez. Es una enfermera. Parece que buena gente, que atendía muy bien a los enfermos de tuberculosis. Y hay un hermano, el conserje, que estaba ahí, papá de unos amigos míos,
me contaba que él había visto, que un día hasta le decía, sí, no, ¿dónde estás? Que no sé qué, y que estaba hablando con, según él era su esposa, y de repente su esposa viene por atrás, ¿con quién platicas? ¡Ay, Dios santo! No espantó con la esposa, se espantó porque no era aquella. ¿Sí captaron? No vaya a ser que me esté viendo el hermano, porque sí ve los cultos. Entonces se espantó más bien porque vio a su esposa acá y él estaba hablando con su esposa, pero era la señora Gómez. Oiga, hay que ir allá con un detector de metales, a lo mejor encontramos algo. Mi padre tenía un amigo que de eso vivía, no trabajaba, no hacía muchas cosas, ganaba bien poco, pero tenía aparatos, y soñaba con un día encontrarse un tesoro. Y había encontrado cosas, había encontrado armas, había encontrado cascos, y había encontrado cosas así, pero nunca un tesoro, nunca el tesoro de Moctezuma, jamás. Hay gente que vive así, esperanzada en encontrarse un tesoro. ¿Para qué tanto brinco estando el cielo tan parejo? Dirían en mi rancho. Tan sencillo que es encontrar la riqueza verdadera. Todo lo que tenemos que hacer es desenterrar el tesoro de la palabra de Dios y vivirlo a plenitud. Insisto, no lo dije al principio, pedí a Dios que en el camino usted y yo fuéramos dándonos cuenta de eso. Esto ya lo sé, que la palabra enseña, claro, nadie pone duda. Que la palabra estudia, por supuesto. Que la palabra esto, sí, pastor, por favor, ¿por qué no nos enseña algo más educativo? ¿Se acuerdan Mafalda? Cuando la maestra escribe, mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá me quiere, y le dice Mafalda, maestra, qué linda su mamá, de verdad fascinante su mamá, pero enséñenos algo más útil, ¿no? A lo mejor usted va a decirme así, pastor, que la palabra enseña ya. No me tiene que convencer, pastor, ya lo sabía. No me tiene que dar argumentos ni contarme historias, ya lo sé. Sí, pero ¿qué lo estamos haciendo los cristianos? El mundo evangélico está teniendo un problema de apostasía. Montones de personas se están desviando en una corriente, el neocarismatismo, una corriente, lo que aparece en el supuesto canal cristiano, una corriente que se opone a la Biblia, una corriente que enseña un evangelio que no está en la Biblia. ¿Y sabe a qué se debe? ¿Sabe cuál es la debilidad del cristianismo? ¿Sabe por qué estamos cayendo en eso? Por el analfabetismo bíblico. Anorexia espiritual, dice un hermano Chuy Olivares. Es el hermano que en el mundo cristiano hay una anorexia espiritual. El cristiano no lee la palabra del Señor. Es triste, pero eso está pasando en el mundo evangélico. Y para todos lados. Para todos lados. Hay los evangélicos que lo único que hacen es ir a reuniones y emociones y gritos y triunfalismo y cosas de esas. Y por otro lado se está levantando un movimiento que resucita el calvinismo. ¿Sabe qué me da tristeza de eso? ¿Sabe qué hacen estos? Tampoco leen la Biblia, se chutan todos los videos de Paul Washer y de MacArthur y no sé qué, y con eso creen que ya saben toda la teología del mundo. Este libro es la verdad, este libro es la verdad. Agárrate de tu Biblia, este libro, estúdialo a profundidad y descubre las cosas que Dios dice en ella. Porque hay personas que no creen lo que creen por lo que dice la Biblia, creen lo que creen por lo que dice fulano de tal, creen lo que creen por lo que dice perengano de tal. Y debemos ir a la Biblia en forma directa y estudiarla, porque más allá del conocimiento es lo que hace en nosotros. Más allá de saber verdades, datos, es lo que hace en mí cuando la leo. El milagro de instruirme en justicia. Así que, hermanos míos, este mensaje que repite enseñanzas sencillas de la palabra del Señor, seguramente tiene como propósito que usted y yo seamos el pueblo de la Biblia. Y cuando digamos, imitando a Martín Lutero, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, que de veras sea por la palabra de Dios, que de veras es porque leí la palabra de Dios y resolví mis propias dudas en la palabra de Dios. Escuchemos, leamos, estudiemos, memoricemos, meditemos y apliquemos la Biblia a nuestra vida, y habremos encontrado el tesoro más importante que jamás haya imaginado. Y si usted y yo necesitamos una situación muy práctica para salir de aquí exhortados a algo, entonces déjeme decirle, está facilísimo, también es de kinder. ¿Qué se supone que de este mensaje debe surgir? Me parece que una decisión de usted y yo, no pasar un solo día sin tomarnos un tiempo para estudiar la Biblia. No dije leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para abrirla y leerla, hacer apuntes, tal vez un comentario por ahí. El día de hoy, por favor, en internet dan gratis los comentarios, si usted tiene acceso a eso. Y si no, aquí hay una biblioteca también llena de libros y comentarios. Y estudiar la Biblia. No tengo tiempo, pastor. Le pregunto, ¿cuánto pasa en la televisión? ¿Cuánto pasa en el Facebook, querido joven? ¿Cuánto pasas haciendo actualizaciones en tus redes sociales? ¿Cuánto pasas haciendo videitos en tus
¿cómo se llaman esas nuevas cosas que he descubierto? Tus estados y eso. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo eso? Porque con eso, con el diezmo de eso, tienes para estudiar la Biblia. Porque algunos pasan horas. Con el diezmo de ese tiempo, tienes para ir a la palabra. Seamos el pueblo de la palabra. Vivamos la palabra. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de hablar con mis hermanos. Porque tú hablas con nosotros, Señor, y nos desafías. Te pido, Dios, que nosotros, Oreb, no seamos ni analfabetos ni anoréxicos espirituales. Dios, te pido que como iglesia seamos una iglesia fundada en tu palabra, Señor, profundamente. Ayúdanos, Dios, a tomar esta decisión, a vivir de esta manera. Y todos en la red, Señor, de iglesias que formamos parte, y que podamos constituir, Señor, una iglesia que incluso vive a contracorriente, incluso del movimiento religioso de nuestros tiempos entre los evangélicos. Dios, que tu palabra prevalezca, como aquella ocasión cuando fue sacada a la luz la verdad, en aquella reforma, esta manera que el día de hoy también, Señor, nosotros realicemos la nueva reforma, manteniendo tu verdad, tu palabra, Señor, en medio del error, en medio del oscuro, Señor, de la confusión que hay en el mundo, incluso en el mundo evangélico. Haz de nosotros, Señor, discípulos fundados en tu palabra. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén.